¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri. Y es un placer saludar el día de hoy a nuestros invitados, a Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Gracias por estar en Club de Prensa. Gracias. María Peña, corresponsal de La Opinión. Y Xavier Vilá, analista y periodista catalán. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Vamos a comenzar hablando de Obamacare y lo que ha pasado ahora con la incertidumbre que generan los comentarios del presidente Trump. Los republicanos intentaron que se derogara esta ley sanitaria aprobada por el presidente Obama en el 2010, hicieron todos los esfuerzos posibles, colapsaron esos esfuerzos y el presidente Trump ha sugerido que lo que se debe hacer es dejar que simplemente la ley quede sin efecto, que colapse por sí sola. El presidente y su gobierno tienen la potestad desde la administración de cortar algunos subsidios para que esa ley se mantenga, que afectarían por lo menos a 7 millones de estadounidenses que no tienen dinero para pagar un seguro de salud. ¿En qué estado van a quedar los ciudadanos estadounidenses frente a la incertidumbre que se genera con los comentarios del presidente y con la inacción del Congreso? Profesor Langer. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender que a veces creo que no está claro, que eso solamente afecta a los que no tienen el seguro médico por su lugar de trabajo. Entonces son 20 millones, puede ser un poco más de personas, pero esos son 20 millones, es harta gente. Es como todo Sao Paulo, por ejemplo, algo así. Pero eso es terrible en el sentido de que hay una incertidumbre. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa con la gente que tiene una enfermedad crónica, etcétera? Entonces, pueden estar en muy mal estado. Yo creo que eso va a revertir contra el Partido Republicano, en particular contra el presidente Trump, que se va a ver como alguien insensible y oligarca que solamente es egoísta y piensa en sí mismo, porque él no necesita nada de eso. Y creo que eso realmente va a cambiar completamente el escenario político dentro de Estados Unidos. María. Es un asunto muy delicado porque tenemos que recordar que gracias a Obamacare la tasa de personas sin seguro médico en este país bajó a menos del 9%, o sea, la cifra más baja en la historia de este país y para un país rico e industrializado, ¿no? Entonces el problema se vuelve político, se vuelve también de imagen. Recordemos que no es la primera vez que Trump y sus partidarios utilizan esta estrategia de decir consistentemente, sin cesar, que Obamacare está fallando, cuando la realidad dice lo contrario. Le dio cobertura a más de 20 millones de personas, incluyendo a 4 millones de hispanos de bajos recursos. La tasa de personas sin seguro médico en la comunidad hispana bajó a 16%, o sea, también otra cifra récord. Cuando tienes, ¿qué es lo que cubre Obamacare que no tenía antes el sistema? Las personas con condiciones médicas preexistentes, la cobertura para hijos menores de 26 años, la cobertura de cuidados de salud preventiva, la expansión de Medicaid, que es un sistema que cubre a la gente discapacitada, a la gente pobre, es decir, todo un sistema que no existía antes. Y recordemos que es un proceso lento. El sistema del Seguro Social, por ejemplo, no se construyó de la noche a la mañana. Tomó décadas para irlo puliendo, para irlo mejorando. Y lo que los demócratas están diciendo es, bueno, no es una ley perfecta. Jamás dijimos que era una ley perfecta. Tratemos de mejorar lo que se puede mejorar, pero no echarlo todo a la basura y dejar en la lona a más de 20 millones de estadounidenses. Eso es insensato y se les puede revertir en los comicios legislativos del próximo año. Xavi, ¿tú consideras que las declaraciones del presidente vía Twitter de sugerir que no importa lo que pase con la ley a partir de ahora es irresponsabilidad del parte del presidente? ¿Cuál es la intención del presidente de tratar de asfixiar la aplicación de la ley porque todavía está en vigencia? Y no solo creo que sí, la respuesta es que creo que es muy irresponsable, pero no solo para este presidente, para cualquier persona que esté al cargo de un gobierno que tiene como obligación principal cuidarse de la ciudadanía, que la presidencia, el presidente diga que quiere que la ley implosione, pone automáticamente en riesgo a los ciudadanos a los que fue elegido para servir. Entonces eso contradice completamente el ABC de cualquier legislador en sede parlamentaria o en la Casa Blanca en este caso. Usted me preguntaba en qué estado queda la gente. Se queda mucho peor por muchas cosas, porque estos subsidios que van a desaparecer afectan a los que tienen menos.
La ley está escrita de un modo, Trump-Kerr está escrito de un modo que va a permitir que las rentas más altas tengan unas deducciones fiscales importantes. Esta combinación demuestra que el Partido Republicano no está gobernando para todos, está gobernando para una parte relativamente pequeña de la ciudadanía. Pero lo que a mí me fascina de este asunto es que el partido ha tenido 7 años para elaborar un texto alternativo a Obamacare. Y se llega al poder, controla las 2 cámaras del Congreso y la Casa Blanca y son incapaces de articular un texto que satisfaga solo a su parte. No consiguen reunir a 50 senadores republicanos alrededor de un solo texto. Aquí puede haber 2 problemas, o que el texto sea un desastre, cosa que creo, o que dentro del Partido Republicano haya tantas almas distintas que no consigan aunarlo, que también lo creo. ¿Cómo se resuelve esto? Pues buscando consensos, atrayendo a los demócratas también a la legislación para conseguir que se ponga algo sobre la mesa que satisfaga a todo el mundo. Y al final termino, yo creo que este debate trasciende el subsidio y el problema del día. Aquí le estamos discutiendo sobre algo más de fondo, que es cómo este país concibe cómo se debe tratar a la gente. Entonces, de los países de donde nosotros venimos, al menos el mío de origen, la obligación de cuidar bien a la gente, de asegurarles un seguro médico, un cuidado médico cuando hay problemas, es un derecho, no es un privilegio. En cambio, en los Estados Unidos parece que aquel que tenga dificultades para ganarse bien la vida queda abandonado a su suerte y nadie quiere tener un cáncer o una enfermedad importante, porque en este país hay mucha gente que si tiene una enfermedad de este tipo se tiene que vender la casa y todos sus bienes para afrontar los pagos médicos. Y eso no es abusar del sistema, eso es una necesidad que entre todos tendríamos que atender. Pero y es ese que derecho no se atiende. Xavi, fíjate que ahí estás definiendo la eterna lucha que ha tenido este país desde que fue concebido. O sea, ¿cuál es el papel social del Estado? ¿Cuidar por la ciudadanía o crear oportunidades para que cada quien vele por sus propios intereses? Y ahí está el choque. ¿Cómo logras un consenso entre un partido que dice nosotros tenemos una responsabilidad social de velar por los pobres, por las minorías, por los que no pueden, o los conservadores que dicen cada quien por su cuenta? ¿Okay? Sí, entonces es difícil lograr un consenso así. Me parece que otro aspecto muy importante en eso, y por eso dije lo que dije al principio, es que me parece que la gente que votó por él, muchos de ellos más bien se han beneficiado de Obamacare. Exacto. Y si eso ya cae, entonces su base política también va a caer. Bueno, el presidente... Y ojalá con eso hay justamente... Por eso es que hay oposición incluso dentro de muchos senadores republicanos porque saben que van a perder de corte moderado. O sea, bueno, ¿cómo le puedes decir? ¿Cómo vas a tu el distrito electoral? ¿Cómo vas a tu estado? Como por ejemplo la senadora Susan Collins de Maine. ¿Cómo vas a tus votantes y decirle, bueno, es que el presidente les quiere quitar su seguro médico porque dice que es deficiente, que no funciona, que es caro? Sí. Pero volvemos a lo que yo decía anteriormente. La estrategia de los republicanos que quieren anular Obamacare por completo, en vez de mejorarlo, es decir cosas que no son ciertas. Sí. Porque el mercado es estable, porque los incrementos en las primas mensuales en realidad han sido bastante moderados. Es decir, una serie de mentiras para lograr ese fin que es anular Obamacare. Bueno, va a haber una reunión del presidente, ahora un almuerzo con los 52 senadores republicanos, así que vamos a ver lo que pasa. Nos extenderíamos hablando seguramente en otro momento de este tema. Vamos a hacer un giro muy breve, hablando otra vez de Trump, pero de las reuniones que tuvo con Putin. Ahora se sabe que hubo una segunda reunión dentro del G20, de la que ni Trump ni Putin informaron, y en la que solo había como testigo un traductor ruso. La forma que ha tenido la prensa de enterarse es a través de lo que los participantes o los presidentes que estaban ahí les han ido filtrando un poco a cuentagotas. No hay una versión oficial. ¿Qué es lo que podemos pensar de este tipo de intercambios y reuniones que tiene Trump? Tuvo una reunión de 1 hora, esta segunda reunión fue de 1 hora, y según se ha filtrado a la prensa, fue Trump el que se paró en la mitad de la reunión, se acercó a Putin y se quedó conversando con él durante 1 hora. ¿Qué opinión les merece, profesor Langer y luego María?
Bueno, yo creo que obviamente habló de las cosas que no quería hablar sobre en la conversación oficial. Y quién sabe de qué está hablando, pero me parece que Putin tiene información sobre Trump, que Trump no quiere sacar al público y entonces están negociando. Pero quién sabe, es pura especulación y nunca se va a saber porque Putin no lo va a decir y Trump va a mentir. Entonces el traductor no va a decir nada. 30 segundos, María. Es muy grave porque la percepción que da es que tiene algo que ocultar. De lo contrario, ya hubiera salido a la luz. Es indefensible. ¿Cómo pueden los republicanos o la propia Casa Blanca venir a defender una reunión secreta en la que no se sabe qué temas se estaban tratando, si era un asunto oficial, si era un asunto que afecta a los estadounidenses o a las relaciones bilaterales? Pues si no tenían nada que ocultar, ¿por qué fue secreta? Es gravísimo. Xavi. Brevemente, a las 8:53 de la tarde de ayer, Trump puso en Twitter que esta historia es falsa, de esta reunión enfermiza. Hoy la Casa Blanca la ha confirmado. Así es. No tengo Mentiroso, nada, no tengo nada más que decir al respecto. ¿Qué se va a decir? Bueno, regresamos unos instantes al Club de Prensa. Gracias por estar otra vez en Club de Prensa. Bueno, vamos a hablar ahora de los legisladores de Colombia y Chile que presentaron una denuncia en La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de violaciones de derechos humanos. La iniciativa es de Iván Duque, el legislador colombiano, y ha sido respaldada por 100 legisladores en total de ambos países, Chile y Colombia. ¿Sirven este tipo de intervenciones en el caso de Venezuela? ¿Tiene algún efecto este tipo de participaciones de legisladores de otros países en asuntos que tienen que ver con la crisis de Venezuela? Profesor Langer. Bueno, estoy tratando de mantenerme al tanto de Venezuela porque mi esposa es venezolana, tengo a varios venezolanos en casa ya, entonces me parece que no, por dos sencillas razones. Uno, conozco a Iván Duque, he hablado varias veces con él, es mi amigo, pero es de extrema derecha. Entonces es una forma muy fácil de se me dice, esos son los derechistas que siempre nos quieren meter. Y son en este caso, Maduro tiene razón si va a decir eso. Y lo mismo con Chile, con los chilenos que están involucrados. Pero también hay otro asunto, eso es que la Corte no está hecha, no está establecida para cosas de muy corto plazo. Lo que se necesita hacer es algo de corto plazo y según lo que yo entiendo es la Corte de La Haya toma mucho tiempo para decidir cosas y hasta que decida ya va a ser muy tarde. Por esas dos razones me parece que lastimosamente no va a tener mucho efecto. En la denuncia se recogen argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportes de Naciones Unidas. ¿Tú qué piensas, María? Yo creo que tiene que ser parte de, no el todo como dice el profesor, sino que tiene que ser parte, un complemento de parte de una estrategia internacional de meter presión al gobierno de Maduro para que cese la represión de los disidentes, para que permita elecciones libres y justas como reclama el gobierno de Estados Unidos. Y es muy curioso también estar pendiente de cuál va a ser la respuesta concreta, no la retórica, la respuesta concreta del gobierno de Estados Unidos, que ha venido amenazando con sanciones económicas, pero no da detalles en absoluto de qué tipo son, a quiénes afecta, etcétera. Y sobre todo un país que depende mucho del petróleo que exporta Venezuela a este país. O sea, Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Yo creo que tiene un papel mayor del que quiere asumir, por lo menos públicamente, y creo que tiene que ser un concierto de naciones, una comunidad internacional inmensa para que el gobierno de Maduro vea que esto va en serio. Y desde ese punto de vista, yo aquí suscribo lo que dices, pero también lo que dijo en esta mesa Peter Schechter semanas atrás, y es que la cuestión venezolana para Washington sería un escape estupendo a todos estos problemas rusos, etcétera. Es decir, es una crisis ganable para Washington. Cortar el grifo económico a las importaciones petroleras permitiría una actuación de Estados Unidos sobre esa crisis que le apartaría internamente a Trump de otros problemas. El referente a la comunidad internacional yo creo que es imprescindible. Y yo entiendo su punto de vista, profesor, pero yo creo que estas iniciativas son necesarias porque
hay un punto donde el derecho a la no injerencia de países terceros en los asuntos domésticos debe respetarse siempre, pero terminar en algún momento, porque lo que está pasando en Venezuela es extremadamente grave. Tienes toda la razón. Y me parece que más bien el problema es que el costo político de Estados Unidos de hacer algo, apagar el grifo el petróleo a Estados Unidos, quiere decir que va a aumentar el precio del petróleo en Estados Unidos. Y nadie quiere tomar ese costo, tener ese costo político que es grande acá en Estados Unidos, porque es algo como sagrado. Y hay que tomar en cuenta, como María más bien me estaba contando, que Citgo, que pertenece a Venezuela, más bien dio dinero para la investidura de Trump. Sí. Y ahora Citgo es el 49,5%, dueño de eso es Rusia, Rosneft. Wow. Entonces hay toda una trama también por allá. Una telaraña bastante complicada. Sí, qué lindo, ¿no? No Qué puedo interesante. dejar de cerrar este bloque sin preguntarle a María por la audiencia que se va a celebrar en unas horas en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la posibilidad de reformar el número de visados para trabajadores agrícolas. ¿Es posible que se dé eso, María? Es un problema muy serio porque acordemos que el sistema de inmigración de Estados Unidos es complicado, tiene muchos agujeros, muchas deficiencias, una población indocumentada de 11 millones de personas por muchos factores. Entonces, claro, lo que no hay es consenso político entre los dos partidos sobre cómo corregir ese sistema. Y yo creo que lo que está ocurriendo, el panorama es que como no hay consenso sobre una reforma migratoria integral, que resuelva el problema de forma integral con todas las piezas que hay en movimiento, yo creo que lo que están tratando de hacer es ir por retazos. Y por ejemplo, el otro día Trump anunció que va a aumentar las visas para el sector tecnológico por 15,000 o algo así. Y luego ahora tienes estos esfuerzos para reformar las visas H2A, que son para el sector agrícola. Es un problema que el sector viene arrastrando desde hace años, no tienen suficiente mano de obra para cultivar la tierra en este país. Eso tiene repercusión sobre todos los estadounidenses porque se encarecen los alimentos. Y no es porque no haya, porque se les pague mal, sino que no hay suficientes estadounidenses que quieran hacer esa labor. Nadie quiere trabajar en el campo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Como me decía una empresaria ayer, aquí tenemos dos opciones. O se arregla este problema y nos permiten seguir importando trabajadores, o vamos a terminar siendo un país que tiene un suministro de alimentos el más seguro del mundo, un país que va a terminar importando alimentos, y eso no puede ser, porque vas a conducir a la quiebra a miles de agricultores. Entonces, es un problema fuertísimo que viene arrastrando el país, y yo creo que lo que va a ocurrir es eso, tratar de ir reformando el sistema poquito a poco y no de forma integral como sería la mejor opción, pero no hay consenso político. Xavi, ¿usted piensa que es posible que ante la ausencia de una reforma de inmigración, un proyecto de ley, se pueda ir cambiando las cosas poco a poco, como plantea María? Con esta administración es un poco difícil. A mí realmente esta noticia de esta semana, que el titular era que la administración Trump está dispuesta a abrir un poquito el abanico para que entren a determinados visados nuevos, me sorprendió, porque la retórica es otra, es distinta. Contratar a estadounidenses. Efectivamente, pero toda esta... Pero esta es muy interesante, porque esta idea del Buy American, de vamos a hacerlo todo de puertas adentro, este proteccionismo, no funciona, pero no funciona entre los americanos. Cuando uno le pregunta a la gente aquí, dice, mire, yo estoy encantado de comprar un Made in America product, pero si me cuesta más caro voy a comprar el que se hace en China. Sí. Entonces, esa discusión es falsa. En realidad lo que nos convendría a todos, incluso los que no somos de aquí y estamos aquí con los papeles de un modo u otro, es tener unas reglas claras. Y esto es como la discusión que hay a propósito de la reforma fiscal que se quiere hacer. El Código Fiscal norteamericano es el más complicado del mundo. El Código de Inmigración norteamericano también. Y uno no sabe dónde atender, no sabe qué visa pedir. Y eso nos lleva a situaciones como las del viernes pasado. El CEO, el máximo responsable del principal banco de este país, Jamie Dimon, en una conversación con inversionistas por teléfono dijo: ha llegado un punto de disfuncionalidad este país en que yo ya me avergüenzo de ser americano. Yo voy por el mundo y en China
y en Colombia y en muchos otros países se trabaja mejor, hay más facilidades para las empresas. Los que tienen una empresa de agricultores pueden saber cómo está el código de inmigración para contratar a gente. Es disfuncional lo que está ocurriendo ahí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a una pausa comercial. Volvemos al Club de Prensa, pero solo para despedir el programa porque se nos acabó el tiempo. Gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes por su sintonía.